Y una de las cosas que quiero conversar con Manuel Damer, que es congresista de la República, del Frente Amplio, y que conoce y sigue muchos de estos temas, son los asuntos de fondo que se han expresado aquí. No solo la atención a desastres, la emergencia, la planificación, el tema del agua es fundamental. Conversábamos antes de salir al aire que el presidente de la República está visitando hoy día o va a visitar la planta de Huachipa, pero no hay que verlo a tono de coyuntura, sino de problema de fondo. Congresista Manuel Damer, un gusto saludarlo, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por venir. Bueno, si usted tendría que plantear 2 o 3 temas de fondo, que al margen de que todos hay que unirnos y que hay que atender la emergencia, no podemos dejar de discutir en serio, ¿cuáles serían? El agua uno, me imagino. El agua es uno fundamental, otro es el sistema de ciudades y de la infraestructura pública, que está hecho en condiciones contrarias a la dinámica de la naturaleza y a la exigencia del tiempo. Por eso es que Piura está como está. Ahora, comencemos en ese orden y al final uno que yo le propongo, y es si es que podemos aprender de lo que ya hemos vivido y podemos además, un tema que usted ha seguido mucho también y ha denunciado varias veces, si esa reconstrucción se puede hacer con la menor posibilidad de que la corrupción campee, que es otro tema también que hay que ver. Diríamos, ese sería un tercer tema que yo le llamo crisis de régimen. Ya, de acuerdo, sobre crisis de régimen vamos a hablar después, al final, seguramente va a atravesar la conversación, pero digamos al final podemos detenernos un poquito más sobre eso. A ver, con el agua, ¿qué hacemos? Aquí hay una crisis, hay un problema, que hace tiempo ha sido advertido, pero no hemos tomado en cuenta. ¿Qué hacer? ¿Cuál es el centro del debate? ¿Qué hacer con el agua? ¿Dónde está el problema? Hay varios problemas sobre el agua. Está el problema de la lluvia, está el problema de la agricultura. Hay un tema específico del agua sobre Lima. El problema, digamos, del uso de las aguas en la minería, otras industrias extractivas, y el tema de Lima, que digamos es el que ha asustado a la gente. En general, en el Perú no hay una adecuada política respecto a las aguas en su conjunto. Nosotros no estamos viviendo con nuestra realidad de las aguas. Nosotros tenemos una gran porción del recurso hídrico que se va a la cuenca del Amazonas. Y la costa es una costa desértica con ríos que hay que saber manejar. No se manejan bien los ríos, ni tampoco las infraestructuras vinculadas a todos esos ríos. Y en los Andes tenemos la posibilidad de hacer lo que se llama, por parte de la tradición andina, la cosecha de agua, el cultivo y cosecha de agua, que tampoco se hace. Entonces ahí se hacen almacenamientos de agua para otras zonas y hay una concentración del uso del agua fundamentalmente en actividades extractivas. Entonces lo que es nuestra potencialidad andina de abastecer de alimentos no solamente al país sino al mundo, se ve limitada y afectada por ese mal manejo del agua. Entonces, en general, ese es el problema del agua en el Perú. No hay una política, digamos... No hay una política integral, sostenible y de que potencie el uso del agua, del cual el Perú tiene, pero desigualmente distribuida y que hay que saber ordenar. Entonces, una de esas manifestaciones es Lima. Lima es la ciudad capital, pero Lima está en el desierto. Lima es la segunda ciudad del mundo en el desierto. Entonces tiene que saber cuidar su agua, y Lima tiene el río Rímac, tiene el Lurín y el Chillón, pero fundamentalmente el río Rímac. Entonces tenemos la idea de que el agua de Lima es el agua que circula por el río, y que los equipamientos que tienen que ver con el agua, en particular para el uso domiciliario, personal, con el agua potable, son equipamientos que están vinculados solo al río Rímac. Y nos aconteció ahora, cuando vienen los huaicos, como siempre vienen con maleza, con troncos, con lodo. Entonces los huaicos hacen que la única planta de tratamiento que funciona en Lima, que es la planta de la Tarjea, no pueda captar el agua suficiente para potabilizarla. Al no captar el agua, no puede mantener el abastecimiento que se da a los hogares. Entonces se produce la crisis del agua. Yo creo que los limeños, sean o no sean de Lima, todos los que habitan en Lima, hemos aprendido rápidamente en 3 o 4 días cómo es el sistema de agua en Lima y de su crisis, porque nos quedamos sin agua. Pero siempre, claro, a propósito de algo que te afecta directamente, porque si no hubiera pasado eso, digamos, seguiríamos con la misma irresponsabilidad. Pero pregunta... Han salido algunos temas clave, ¿eh? Un tema clave, ¿cuál es? El tema clave es que la fuente de agua no es solamente el río Rímac, es el agua subterránea. Porque estando en el desierto, lo que tenemos son los Andes. Entonces los Andes percolan y se construye una fuente de agua subterránea que es nuestro principal depósito de agua en el país, y que en Lima es su principal reserva. Esa fuente de agua no se utilizó adecuadamente. Más bien se está utilizando para vendernos más caro el agua
y no pagan nada los que sacan. Ya, a ver, vayamos a eso, porque lo que la gente que nos esté escuchando, como dice Dahmer, dice, sí, yo he visto al señor Rudecindo Vega salir a la televisión y hablarnos que la tarjeta no puede captar la cantidad de agua y que unos días vamos a estar sin agua por tal o cual cosa. Pero nadie habla de justamente esta agua que está, digamos, en el subsuelo y que algunos están aprovechando para venderla más cara. ¿Quiénes son? ¿Por qué no pagan? ¿Cómo se utiliza? ¿Y por qué el Estado no ha tenido la previsión de, sabiendo que esto es un bien escaso, de poder utilizar de mejor manera eso? ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, hay que señalar, ¿no? Lima tiene un recurso hídrico en el subsuelo que requiere un manejo sostenible y continuo, porque es nuestra riqueza guardada, que hay que saber administrar y que se utiliza además. Sedapal, por ley, está a cargo de esa política, pero cuando algunas empresas empezaron a utilizar esa agua para producir bienes industriales y venderlos, judicializaron sus extracciones de agua, inclusive no pagan casi nada por el agua. Son un conjunto de 18 o 20 empresas que lo que han hecho en los últimos años es ir al Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, y decir, no debo pagar agua, esa agua es parte de mi... O sea, digamos, han desarrollado una capacidad de poder sacar el agua y solo por el poder sacar el agua, digamos, no pagan nada por el bien y el recurso mismo. Están obligadas a declarar lo que pagan y no declaran. Ya, de acuerdo. ¿Quiénes son esas empresas? Por lo menos díganos algunas que son pues las que la gente muy rápidamente puede reconocer o que puede conocer. Te digo quiénes y cuántos sacan. A ver. La cervecería Bacchus y Johnson. Saca 12 millones de metros cúbicos anuales de agua. Ya, ¿eso qué significa en términos de la persona que nos están escuchando? Podría significar de agua para una parte de Lima, por ejemplo. Te termino de contar, primero te digo quiénes son ya. Está la cervecería, está la compañía cervecera Ambev Perú, que saca 3.831.000 metros cúbicos anuales de agua. Está la compañía Corporación Lindley, y hay varias gaseosas, que saca 2.680.000. Está la embotelladora Rivera, que saca 1.212.000. Está además AGPER, que elabora bebidas no alcohólicas, que saca 599.000. Todos sacan agua subterránea. Y hay otras más que sacan para actividades industriales. Pero eso que obtienen han llevado a que en los últimos años dejaran de pagar 85 millones de soles a Sedapal. O sea, la empresa que está a cargo de administrar eso. Alicorp también, ¿no? Alicorp también, porque, bueno, y no he mencionado aquí las empresas que sacan leche. Hay una importante cantidad de empresas que nos venden o sea, ¿qué hacen eso? Explíquenle a nuestros oyentes cómo sacan el agua y por qué no la pagan. Sacan el agua a través de los pozos, así como Sedapal tiene pozos, con los cuales debió haber abastecido a Lima en el momento de la crisis, pero tiene pocos pozos. Entonces hacen un pozo subterráneo y de ahí sacan el agua. Ese pozo subterráneo obligatoriamente debería estar registrado y debería decirse a Sedapal cuánto se saca. No dicen. Y deberían pagar, y tampoco pagan. Entonces están exoneradas del pago. Y hay 4 empresas, que son las empresas cerveceras y de gaseosas, que no pagan prácticamente nada. Esas empresas, en medio de esta crisis, han vendido más agua que nunca. Y han triplicado o cuatriplicado el precio. O sea, han tenido la ganancia de meses o de un año en los momentos de la crisis. Y hay algunos que se presentan como solidarios todavía, diciendo no hemos subido tanto el precio porque estamos colaborando con la emergencia. Cuando en realidad, digamos, con su bolsillo, están colaborando con su bolsillo. Entonces, ahí lo que hay primero es una ilegalidad. El agua es un bien público. Y no puede ser usado privadamente sin dar cuenta de cuánto se saca, cómo se saca y los pagos que deben hacer. Ahora, proporcionalmente, para que ¿cuánto de agua sacan estas empresas en proporción a, digamos, el agua que se podría utilizar para otros fines, entre otros el consumo? Lo que pasa es que eso es muy difícil de hacer una proporción. Porque no declaran, pues. No declaran. Y uno lo que puede decir es que, en general, lo que sacan esas empresas debería ser controlado, debería ser registrado, deberían pagar el impuesto correspondiente, pero además debería sujetarse a una política de cuidado de las aguas subterráneas. Nosotros tenemos aguas subterráneas que es nuestra fuente que tenemos que preservar, no tenemos que gastarla. Es nuestra reserva. Entonces, cuando viene una crisis como lo que ha habido, se usa esa reserva. Pero además hay que saber manejar esa reserva. ¿Por qué, digamos, nadie aparte de Manuel Dahmer está hablando de este tema? Digamos, en el Consejo de Ministros, entiendo por qué, digamos, más o menos, ¿no es cierto? El señor Zavala
hay que decirle a sus oyentes, venía de Bacus a trabajar y sabe del problema, ¿no es cierto? No bueno, yo espero que hoy día que el presidente Kuczynski está yendo a la planta de Huachipa, que es una estafa que hizo Alan García y que no funciona, y que es una planta que debió haber sido una planta para tratamiento de agua y que no da tratamiento ni tampoco circule el agua para Lima Norte. Bueno, yo espero que ahí el presidente Kuczynski se pronuncie sobre la necesidad de resguardar las fuentes de agua y de hacer que esas empresas tengan un monto limitado y sobre el cual paguen. Ajá. Eso espero que Kuczynski se pronuncie. O sea, ¿usted cree que un pronunciamiento de él en el sentido de el agua es un bien escaso? Entonces, todas aquellas empresas que están usufructando un agua sin pagar, digamos, están usando agua y no pagan por ella, no declaran por ella, a partir de ahora sí lo van a hacer. Ese sería un anuncio. Debería primero regularse y luego decir qué cantidad, porque no puede ser a la libre. Es como ahora, por ejemplo, va a haber el partido de fútbol. Y hay una campaña para que la gente vaya y que done una botellita de agua. Sí. O sea, por cada sol, 2 soles o 3 soles, están ganando inmensamente las compañías. Sí, claro. Ellas son lo mejor que pongan su dinero. Las personas que van hoy día a ver el partido llevan una botella de 1 litro. O sea, esos 60.000 litros de agua van a pagar a una compañía por agua que en realidad nosotros podíamos administrar y no debería costarnos un sol cada litro. Exactamente. Entonces, hay un desorden, una irracionalidad para favorecer a un puñado de empresas. Eso hay que cortarlo, hay que enfrentarlo. Para eso es que presentamos un proyecto de ley, porque Sedapal tiene que cumplir sus funciones de garantizar el equilibrio ecológico de la cuenca, en particular la cuenca subterránea. Esa es una responsabilidad que está abandonada. Y ahora que hemos vivido esta crisis, vamos a volver a vivir esta crisis en cualquier momento, así como en Piura han vivido la crisis actual, que ya hace muchos años no la vivían, pero que era previsible, y se encontraron con la ciudad inundada. Nosotros nos podemos encontrar con la ciudad sin agua. No solamente es este tema de agua subterránea, hay un relave en Tamboraque, que es un relave minero, que está denunciado hace muchos años, que si ese relave tiene un problema de impacto y cae en la napa freática, tanto de los ríos como subterránea, nos quedamos 30 años sin posibilidad de consumir agua, porque es de altísima contaminación. Ese relave está intocado, está intocable. ¿Cuál es la solución? En el proyecto de ley que hemos presentado, planteamos que hay que hacer un proyecto de un ducto que venga por la sierra y que traiga el agua paralelo al río Rímac, y que nos permita tener directamente el agua de la cordillera en las 2 plantas de tratamiento de agua potable. De acuerdo. Pero ahí está el tema de Huachipa que usted ha mencionado, porque la discusión ahora se torna en la tarjeta no es suficiente y Huachipa debería estar habilitada. Y ahí hay un ping-pong. Entonces se dice que García lo hizo mal con una empresa brasileña que al final coimió también ahí, y los apristas se han tratado de salvar responsabilidad diciendo que Ollanta no dio mantenimiento y no hizo las tuberías suficientes para poder distribuir. Usted que conoce el tema, ¿dónde está la responsabilidad sobre el Huachipa? Yo fui a Huachipa cuando estalló el escándalo. Y estuve mirando y directamente he participado en esa denuncia. Ahí lo que hay es primero una estafa colosal de la empresa brasileña que hizo la construcción, en las cuales inclusive ni siquiera tenían estudios de ingeniería o estudios ambientales adecuados. Habían hecho una canalización del río como si fuera un río en España, y que venía así con agua simplemente. El río, cuya cantidad de agua principal viene en la época de lluvia en la sierra, viene con piedras, con piedras grandes. Entonces, si habían ahorrado en cemento, digo porque habían robado, poniendo menor cemento en la construcción. Entonces, cuando vino el río con piedras, destruyó lo que había. Y además, lo inauguró Alan García sin haber construido los ductos para llevar hasta Lima Norte. O sea, dijo a Lima Norte, ya llega el agua, la inauguro para que llegue, y no tenía los ductos, era pura estafa. Y además, las coimas están probadas. Hay prueba de cómo se entregó las coimas. Ahí estuvo Camargo y Correa, ¿no? Estuvo Camargo y Correa, que tiene directa responsabilidad, y están los ministros y directivos de ese. O sea, los apristas no pueden, ni en términos funcionales, ni en términos políticos, decir ese no es mi problema. Está probado. Eso es una de las coimas más probadas que hay, pero impune. Absolutamente impune. Pero además, el Estado no actúa para decir, bueno, aquí tenemos este activo. ¿Qué hacemos con este activo? No puede quedar ahí limitado, parado, esperando. Ahora, ¿cuál es, congresista Manuel Damer, desde su punto de vista, lo que se puede hacer ahora? Obviamente hay que investigar primero para saber qué pasó y determinar quiénes son responsables. Ahí debería denunciarse a quien corresponda. Pero lo segundo es, ¿qué hacemos? Ya, control de daño, eso está como está.
¿qué debería hacer este gobierno inmediatamente? El inmediato creo que en primer lugar está, y eso está en el proyecto de ley que planteamos, garantizar la reserva acuífera de Lima. Ahí está nuestra fuente de agua. Y garantizarla su administración por Sedapal. Y garantizar que no se utilice como se está utilizando de manera predadora con el recurso que es estratégico. Entonces, algunos privados pueden sacar un poco de agua, pero limitadamente, y tienen que pagar lo que deben pagar. Sí, claro. Eso en primer lugar es o sea, no es que usted está diciendo ahora no hay que darles a estos privados nada, y digamos, porque tampoco se puede afectar un negocio, no. que pero no pueden ellos afectar la reserva estratégica de los limeños y del Perú a costa de su negocio. Ahora, salvo algunas voces, creo yo, un poco más aisladas, no se ha planteado, por ejemplo, aprovechar esta situación, la privatización de Sedapal, ¿no? Más bien se ha hablado de fortalecer a Sedapal. Hasta el presidente del Consejo de Ministros, el señor Fernando Zavala, le he escuchado decir de que lo que hay es fortalecer y no necesariamente pensar en una alternativa distinta. Eso ha sido porque hubo una campaña con los trabajadores de Sedapal, con las poblaciones de todo Lima, que nos hemos movilizado, y con una marcha que hicimos hace un tiempo, logramos que se detuviera lo que iba a ser el descuartizamiento de Sedapal en 4 empresas, que se iba a entregar, una de ellas a Odebrecht, en Lima Sur, y ellos iban a cobrar tarifazos, o sea, iban a hacer su gran ganancia con tarifazos. Eso lo paramos. Pero ahora hay una cosa que está ambigua en los proyectos de decretos legislativos que mandó el Poder Ejecutivo al Congreso, y que se le ha parado por lo menos eso de que pretenda privatizar todo, y se le ha dicho o por lo menos, digamos, retasear la distribución o buscar, digamos, algún ámbito de querían hacer que Lima se divida nuevamente en APPs, acciones público-privadas, y que sea la acción público-privada la que cobra la tarifa al usuario. Eso es un tarifazo. Entonces, eso se ha parado parcialmente, pero no termina de definirse qué va a pasar con Sedapal. Entonces Sedapal tiene que ser fortalecido, tiene que ser mejorado, tiene que ser garantizado. Yo, francamente, el trabajo técnico y de los profesionales que están en Sedapal es encomiable. Ha habido un sistema muy equivocado en la manera de hacer las conexiones a las diversas zonas de Lima. Yo trabajo, por ejemplo, muy cerca con la gente de Independencia. Hay un esquema ahí para abastecer y la población participa y eso está muy bien, pero en otras zonas está parado, porque hay funcionarios que andan hacia medias y hay decisiones del Ejecutivo que quedan en medias. Entonces hay que mejorar el abastecimiento a Lima, hay que garantizar que haya ese conducto para traer el agua desde las alturas y garantizar los reservorios en las alturas para tener el agua no solamente subterránea, sino en la cuenca garantizada de manera más estable y permanente. Yo no tengo mucho tiempo ya y quería rapidito entrar al otro tema de la planificación de la ciudad, porque se habla de la reconstrucción, inclusive en el tema de la distribución de agua, con la construcción de edificios que hay. Yo vivo en una zona, por ejemplo, en Magdalena, yo vivo en casa. Entonces no llegaba a mi casa el agua y después empecé a preguntar, dice, no, es que primero tienen que llenar los tanques de los edificios que han construido a todo alrededor para que después llegue a las casas, digamos, ¿no? Entonces no se piensa ni siquiera de esa perspectiva en el crecimiento de Lima sobre todo, pero la planificación que digamos antes iba más bien a ser, digamos, para algunos, como dice Hildebrand en su último artículo, como un rezago comunista, la planificación, ¿no? Que no es bueno planificar porque si no uno se vuelve rojo. Ahora es necesario, está en la boca de todo el mundo, no se puede hacer una reconstrucción planificada. ¿Cómo hacerla, digamos, y cómo evitar en ese escenario también la corrupción, que el propio presidente ha dicho le preocupa? Claro, la planificación podría aplicársele lo que se le ha aplicado a este puente de Castañeda, que no se derrumbó, sino... No se cayó, sino se desplomó. Se desplomó, ¿no? Bueno, la planificación en toda la historia del Perú siempre ha estado en la ocupación del territorio. Desde la época de los incas y los preincas, administraban el territorio y preveían cómo utilizar adecuadamente los recursos. Por eso es que, por ejemplo, no hacían las casas al borde de los ríos, porque ya tenían la idea de los niños que iban a venir subsecuentemente. Entonces, eso es planificación. Ahora las ciudades se construyen de manera tal que rápidamente son afectadas. Entonces, si uno Piura, mira, por ejemplo, Piura, se ha convertido muy rápido en una piscina. Pero miremos Lima. En Lima Lima es una ciudad en el desierto, pero también en las laderas. Tenemos 1 millón de casas en laderas que el día que llueva, una octava parte de lo que ha llovido en Piura, que llueve en Lima, eso se derrumba. Y no solamente se cae la casa, se muere la gente. Eso es terrible, porque ahí no hay forma ni siquiera de salir. No tiene cómo salir, claro. No hay cómo salir. Y un programa que había, que era de poner soportes adecuados, fue suspendido por Castañeda. Entonces,
esos problemas de planeamiento urbano son indispensables. Qué en personaje la este Castañeda, ¿no? Qué irresponsable, Qué con los irresponsable. temas de fondo, ¿no es cierto? O sea, Yo todo creo que eso ya era- quedó claro así como la experiencia de la falta de agua ha mostrado un conocimiento en la ciudadanía de qué significa el sistema de agua y la importancia del agua. Creo que las cosas que han ocurrido últimamente han terminado por desenmascarar la precariedad y lo funesto que es la gestión de Castañeda para la pues. ciudad. No teniendo potencialidades y recursos, la ciudad ha terminado con diseños mal hechos de los peajes, con organización inadecuada de las rutas de transporte, con sistemas de canalización de aguas totalmente equivocados, con puentes mal diseñados. Esa es y la con ciudad una que nos está tremenda dejando. insensibilidad. Y con una especulación urbana en los cerros y en los arenales espectacular. Sí, pues, Entonces Lima ahora extraordinario. es la ciudad de la informalidad especulativa absoluta, Sí, pues. que es una precarización. Ojalá que ese sistema que llevó a que los arquitectos y los ingenieros como colegios no participen en la determinación de los estudios técnicos para los edificios, ojalá que no haya significado Ahora, la precarización de pero los pese a estudios que técnicos. usted y yo y muchos que nos escuchan debemos pensar lo mismo sobre Castañeda, se dice que inclusive este anuncio del primer ministro de que está de acuerdo con la reelección pasa por mantener, entre otras, a un Castañeda que podría ganar otra vez una elección, que podría ser un poco con nombre propio. Yo creo que podría ser para otros casos, pero Castañeda, después de sus puentes y sus últimas cosas, yo creo que ya Castañeda pasó a la historia. Ojalá, vamos a ver. Y con esta dame, muchas gracias. Hasta Gracias otro a usted. momento, vamos a ir Y conversando. permítame de otro tema. decirle a los amigos que Sí. estoy hoy presentando un libro. Ah, el libro, sí, Un aquí libro. está, Desafíos históricos del Perú Bicentenario. Perú 2021, crisis de régimen, pueblo, patria y república de ciudadanos. Sí, ¿dónde va a ser? Yo, Va a me ser- acaba de llegar, por eso no lo he leído y no lo he podido comentar. Va a ser Repito, aquí, porque en estamos- el edificio José Antonio de Atahualpa del Congreso, el día miércoles 29 de marzo a las 6:30. Van a participar como comentaristas Inesio López, Humberto Campodónico, Naí Durán, Antonio Zapata, Julio Mejía y Marité Bustamante. Es una evaluación de la crisis económica, política y social que atraviesa actualmente el Perú, pero mirado a lo largo de la historia, pero en especial enfocado en la crisis actual y sus perspectivas. De acuerdo. Por eso se llama crisis de régimen. Exacto. El régimen que suma a Odebrecht más Montesinos es el régimen que ha quebrado el de la República, los Muy régimen de bueno, una Roberto. república de ciudadanos. Ahí está la propuesta. Muy bien, muchísimas gracias, congresista Dame, era muy amable. Son las 9:29, vamos a una pausa, regresamos aquí en No hay Derecho.